Gusto en saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra, la que está escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Y dice así: Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Acá la primera parte de este versículo, eh, vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte dice, Dios es espíritu. Está dando algo que es característico de Dios, espíritu. Según el diccionario de la lengua castellana, espíritu es un ser inmaterial y dotado de razón, ¿no? Y bueno, hay personas que se dicen ser ateos o que dudan. Sin embargo, nuestra lengua, el diccionario de nuestra lengua lo define así, como un ser inmaterial dotado de razón. ¿Qué significa esto? Que nuestro diccionario de la lengua española reconoce la existencia del espíritu, ¿no? Está totalmente claro. Ahora, cuando dice Dios es espíritu, ¿qué características podemos? Algunas cositas sobre el espíritu. Uno, de que es invisible, porque dice la definición es inmaterial, no tiene materia, no es como nosotros, ¿no? Por lo tanto, es invisible. Es infinito, no sabemos dónde es su principio, dónde es su final, no hay forma de determinarlo. También es omnipresente y es por eso que las personas que han tenido experiencias de un encuentro con Dios de alguna manera sobrenatural, pueden haberlo hecho aquí en nuestro país o haberlo hecho en Europa, en la India, en la China, donde fuera que sea, en cualquier parte del mundo, inclusive al mismo tiempo, ¿no? Testimonios hay cantidad, ¿no? Y por lo tanto no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos, a lo que es tiempo y distancia. El espíritu no está sujeto a eso, ni a tiempo ni a distancia. Ahora, la siguiente parte dice, y los que le adoran, ¿no? ¿Qué cosa es adorar? ¿Cómo es adorar a un ser? Imagínense cómo pueden adorar a un ser que es invisible, que es omnipresente, que es infinito, ¿no? Y muchas características más que podríamos hablar. ¿Cómo hacer esa adoración? ¿No? Dice, es necesario que le adoren, dice la última parte, ¿no? Y pone las condiciones, dos condiciones ahí, en espíritu y en verdad. Ahora, cuando dice que es necesario, el necesario es algo que indiscutiblemente se va a dar, que es indispensable para llegar a lograr algo. Es inevitable, dice inclusive alguna definición por ahí, ¿no? Inevitable que ha de suceder. Entonces, lo que nos está diciendo es de que inevitablemente, indiscutiblemente, tiene que haber eh, nacido nuestro espíritu para que se pueda comunicar con el Espíritu de Dios. Muchas personas tratan de intelectualizar lo que es la espiritualidad. No existe forma de que se pueda filtrar por nuestra mente algo que es totalmente sobrenatural, que rebasa lejos, muy largo de lo que nosotros podemos razonar, de lo que nosotros podemos interpretar como una verdad. Yo les digo por experiencia propia de que cuando yo era un muchacho de primer año de secundaria, justamente quise hacer ese razonamiento. Y si no pasaba por mi, según yo, por mi excelente cerebro, pues simplemente no era verdad. Cuán lejos estaba realmente de la verdad. Muchos años después llegué a entender de que el tema espiritual está mucho más allá de lo que nosotros podemos razonar. Porque nuestro razonamiento nos va a llevar a las cosas materiales, nos va a llevar a este cuerpo material que tenemos y a todo lo que está sujeto a la física natural, inclusive a la física cuántica, ¿no? Que es algo más moderno, digamos, ¿no? Pero no hay forma de que todo este mundo natural que tenemos nos lleve hacia lo espiritual. Lo espiritual está mucho más
lejos, mucho más por encima de cualquier cosa física que podamos ver, concebir, palpar o lo que fuera. No hay forma. Y es por eso de que el Señor Jesús nos enseña sobre el nuevo nacimiento. Te es necesario, también utiliza la misma palabra, nacer de nuevo, le dice Nicodemo. ¿Por qué es necesario que nazcamos de nuevo? Porque físicamente hemos nacido de nuestros padres, pero nuestro espíritu tiene que nacer de quien da el espíritu. Quien da el espíritu es Dios. Y por lo tanto tiene que nacer la persona espiritualmente para que pueda conectarse con el Espíritu de Dios. Ninguna persona que no haya nacido nuevamente puede conectarse con el Espíritu de Dios porque simplemente no existe esa conexión. Por eso dice, es necesario que le adoren en espíritu. ¿Para qué sirve ese espíritu nuevo que ha nacido en nosotros? Para justamente conectarse con Dios, adorarle al Señor, y no solamente adorar es postrarse y cantarle, cosas por el estilo, ¿no? Sino hay muchas formas de poder adorarle, pero siempre con esa conexión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces dice, es necesario que le adoren en espíritu, ¿no? Y luego dice, y en verdad. Ahora, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo más específicamente nos va a llevar justamente hacia la verdad. Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan de que el Espíritu nos guiará a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? Hay una verdad temporal que cambia, que se acaba, ¿no? Una verdad de que vamos a estar meditando en este texto, pero luego ya no va a ser así porque vamos a estar en otras actividades. Se acabó, ¿no? Pero hay una verdad que nunca cambia y que es justamente Jesús. ¿Cómo le responde a Pilato? Le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿No? Perdón, el Evangelio de Juan mismo dice, yo soy el camino. Y a Pilato también le dice que él es la verdad. ¿No? Pilato no le desdeña porque él era el representante del emperador y Jesucristo para él solamente era un ciudadano más. ¿No? Pero él se define como la verdad. Y por lo tanto, ese espíritu nacido nos va a llevar hacia la verdad. Nos va a llevar hacia Jesús. No hay otra forma de poder entender lo que es la espiritualidad. No existe otra forma de poder llegar al Señor sino a través del Espíritu que nos lleva a la verdad, que nos lleva a Jesús. Un camino, una verdad, una vida. Y no solamente una vida material, sino una vida eterna en el Señor. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Además de que si les ha gustado, si les nace compartirlo esto, compártanlo para bendición de muchas personas. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.